Continuamos con Sentido Común. Me acompaña Alejandro Topo Rodríguez. Alejandro preside el Instituto del Consenso Federal, pero además fue diputado nacional, fue ministro del gobierno de Daniel Scioli en sus últimos años como ministro de Asuntos Agrarios y fue el primero, casi el primer día hábil del gobierno de Javier Milei que ya lo empezó a petardear. Me acuerdo haber tenido un cruce vía Twitter con él y decir, che, pará, dejá que aterrice, para mostrarnos de que estaba fallando. Bueno, mucha razón tenías en las advertencias que realizabas, pero ¿lo hacías por bronca o por qué? Gracias, Alejandro, por la invitación. A las pocas horas de ganar la elección, el 19 de noviembre del año pasado, Milei dio un primer reportaje en una radio muy importante a las 7:30 de la mañana. Y su primera advertencia fue que él ya había hablado, siendo presidente electo, con el jefe de gobierno de la ciudad para controlar las calles por cuestiones de seguridad, porque podía haber problemas en las calles. Entonces, esa fue una señal de que, desde mi humilde punto de vista, el hombre tenía ya fijo el tema de la aplicación de la fuerza antes que otras prioridades. Ahora, le salió bien esa, por lo menos. Yo voy por la 9 de julio y ahora no me para más nadie. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que ese no es el problema de la seguridad en Argentina. Ese es el problema del tránsito y de la movilidad urbana en la ciudad de Buenos Aires y en particular en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y tengo la impresión de que la salida que el gobierno de Milei y Patricia Bullrich están buscando para la cuestión de la seguridad en Argentina es, una vez más, pero ahora con mucha fuerza, intentar romper la ley de seguridad interior para que las Fuerzas Armadas sean arrastradas a intervenir en la represión interna. Cosa que las Fuerzas Armadas no quieren. ¿Por qué estas Fuerzas Armadas en la Argentina son democráticas, no tienen nada que ver con las oscuras historias del terrorismo de Estado y las quieren arrastrar hacia allí? Ahora, lo que ha pasado en los primeros meses del gobierno de Milei no tiene discusión. Obviamente vale el debate democrático, pero si en estas horas se está hablando de un informe de UNICEF, hace 2 meses ya UNICEF planteó que en la Argentina los niños y adolescentes, que son alrededor de 10 millones, consumen 76% menos de carne, 58% menos de fruta y verdura y 57% menos de lácteos. Pero eso ya pasaba con Alberto y recrudeció. A mí no me importa qué pasaba con Alberto, porque yo fui opositor al gobierno anterior. Yo no me sumo a la caravana de los que dicen que esto es malo porque el otro era peor. No, pero es muy importante en la vida democrática que se permita la sana expresión del debate. Ahora, la Bolsa de Comercio de Rosario, que es una institución prestigiosa, hace 1 mes y medio anunció que, según sus estudios, en Argentina se consume la menor cantidad de carne por habitante de los últimos 100 años. El desempleo es cuando había menos habitantes, inclusive consumimos menos carne. En promedio por habitante. Nos volvimos todos vegetarianos también, ¿no? Hay una modita. Bueno, algunos plantean eso para eludir la discusión que es obvia, la discusión del ajuste que se ha aplicado en Argentina. El desempleo creció 7,7%. Hay 185.000 puestos de trabajo que se han perdido, que estaban funcionando con el gobierno de Milei. Pero además, la ejecución presupuestaria, según los datos del propio Poder Ejecutivo en el sistema integrado de administración financiera, cayó 22,1% en transferencias a jubilados y pensionados, 31% menos transferencias a universidades. De un presupuesto que estaba congelado del año pasado. Es decir, que esa es la gran decisión, la decisión de la que hoy no se habla, y muy bien tu referencia, es que apenas asumió, el gobierno nacional congeló el presupuesto 2023 para 2024. Es cierto que progresivamente, por obvia necesidad, fue haciendo actualizaciones o ampliaciones, pero aún así todavía ejecuta 22,1% menos en jubilaciones y pensiones, menos que el año pasado, en términos reales, 31% menos para transferencias a universidades, 80,9% menos en gasto de capital, que son obras, escuelas, rutas, hospitales,
83,5% menos en transferencias a las provincias. Es para bajar la inflación, es para ponerlo en cero y de ahí volver a crecer. Bueno, pero si ese es el camino, el gobierno debería decir de frente a la sociedad argentina que eligió el viejo y clásico fracasado modelo en la Argentina y en el mundo, que es creer que la inflación se baja aumentando el desempleo, aumentando el hambre, la pobreza. Años. Cerró ramales de trenes. Sí, el modelo de la convertibilidad, que en su momento hubo solo 2 pioneros que se animaron a advertir qué es lo que se venía. Raúl Alfonsín desde la política y Roberto Labaña desde la economía. El modelo de la convertibilidad tuvo una primera etapa que fue virtuosa para la Argentina y a partir del 93-94 había que ir saliendo gradualmente de la convertibilidad, como lo advertían Labaña en lo económico y Alfonsín en lo político. No hay forma de que la Argentina llegue a buen puerto solo enfriando la economía y con un modelo conservador como es este. Pero por supuesto, hay un sector muy importante de la sociedad argentina que tiene esperanza y tiene derecho a tener esperanza, porque desde hace bastante más de 10 años ha habido una acumulación de fracasos y la inflación se ha venido comiendo la capacidad de compra del ingreso de los trabajadores, de los jubilados, de la clase media trabajadora, que es quien la pelea cada día por salir adelante. Recién en la editorial yo marcaba que la Argentina vuelve a someterse al escarnio de ver si volvemos al menemismo, Yuyito González beso al presidente, Lula y Martín Menem manejando los hilos del poder, o se vuelve al kirchnerismo, teniendo como posibilidad un fracaso electoral del gobierno. ¿Por qué nos someten a este escarnio? Creo que la particularidad, o una de las particularidades de la irrupción de Milei en la política argentina es que ha cambiado el sistema político argentino y también va a trastocar el sistema de coaliciones electorales a futuro. Y esto es un dato inobjetable. En ese sentido hay que reconocer que no se vio venir lo que significaba en términos políticos esta transformación. Por lo tanto, hay un antes y un después. No hay forma de que el sistema político argentino pueda lograr instalar la reinstalación de coaliciones que ya han fracasado. Del fenómeno que está generando Milei en la política argentina, solo se sale con algo relativamente nuevo, superador, distinto. ¿No se puede salir con algo normal? El regreso hacia el pasado es la mejor garantía para la continuidad del modelo de Javier Milei. Y desde mi humilde punto de vista, no solo hacen falta métodos y equipos distintos, sino también liderazgos renovados. Yo tengo que decirlo con mucha sinceridad. Hay hombres y mujeres que no participaron ni del kirchnerismo, ni del macrismo, ni del menemismo, y hoy se oponen responsablemente a Milei con propuestas de futuro. Facundo Manes es un hombre que confrontó con Milei con la Constitución en la mano y fue coherente desde que asumió Milei hasta hoy. Tiene la potencialidad, la sensibilidad, la visión de una Argentina integrada. Pero es igual que Milei, habla solo con él. No hay que sumarse a ninguna comparsa de desprestigio No te de estoy la gente. desprestigiando. No, de la los gente. radicales manifiestan que hablan con él mismo. Su estrella no fue acompañada. Olvídense de radicalismo, peronismo. Acá hay que construir algo nuevo. Y yo insisto, a pesar de que ha habido por parte de la derecha y de Macri una insistencia en deslegitimar a personalidades como Manes, es un hombre con enorme capacidad para darle una alternativa a la Argentina. Dentro del peronismo, Natalia de la Sota, una mujer joven, con una visión del país federal que la Argentina necesita, que es sensible a los temas sociales, pero que también es responsable en materia de sus propuestas y su visión de futuro, y que puede darle también al sistema político de la Argentina opciones distintas a lo que hay,
sin romper con lo que es muy importante cuidar, que es el diálogo, la racionalidad, la convicción de que uno está en política no para sembrar violencia, sino en todo caso para debatir y confrontar sanamente alternativas políticas. ¿No ves al peronismo como por ejemplo el de Catamarca, el de Santiago del Estero, el de Misiones, el de Tucumán, algunos intendentes del conurbano, como no pueden vivir lejos del poder sumándose a la fuerza del cielo, y otra parte del peronismo radicalizando su postura en favor de Cristina Fernández de Kirchner? Yo no descarto que alguna de esas cosas sucedan. Ninguna de esas cosas son positivas para la Argentina. Que un peronista o que un sector del peronismo adhiera a una fuerza que considera que la justicia social es una aberración y que no duda en abrazarse con los genocidas para preparar el camino que les dé mejores condiciones en términos de detenciones, no es saludable para el sistema democrático. Pero obviamente cualquiera tiene derecho a sumarse a la opción que quiera. El simple regreso al fracaso kirchnerista es la mejor garantía para la continuidad de Milei. Por eso, insisto, hay que tener la responsabilidad equilibrada con la audacia de plantear una coalición distinta para 2027 basada en ir hacia adelante y no pretender recuperar el fracaso del pasado. Antes de empezar el bloque, vos me informabas sobre esta nueva discusión pública que quiere proponer el gobierno nacional, porque mientras estamos todos los días diciendo baja la inflación y la convertimos en 4% como lógica, pasan cosas, ¿no? Y entonces para hablar de otro tema nos entretienen con cualquier cosa. Yuyito, por ejemplo. Vos me hablabas de el SAD, la posibilidad de que las empresas, los clubes de fútbol se conviertan en sociedades anónimas deportivas. Y cómo este anuncio que aparece en el boletín oficial de hoy también tiene una trampa dentro. ¿Por qué? Bueno, el decreto que hoy se ha publicado, que es el decreto 730-2024, habla, o mejor dicho, se refiere ampliamente a la ley de sociedades deportivas o la ley de deporte. Pero en su artículo 1 hace referencia a otra ley, que es la ley de sociedades de la Argentina. Y allí Milei altera el criterio a partir del cual una entidad sin fines de lucro puede convertirse en sociedad anónima. La ley dice claramente que para una entidad que no tiene fines de lucro se convierta en sociedad anónima o comercial, necesita el voto de los 2/3 de los asociados. Por ejemplo, si la entidad tiene 20.000 asociados, necesita 13.333 votos. Lo que interpreta Milei y por escrito, y cambia la ley de manera totalmente ilegal, es que tiene que ser los 2/3 no de los asociados, sino de los asociados que participen de la asamblea extraordinaria. 50 viejos que van siempre al club. 50 personas en vez de 13.333 que participen de la asamblea. Eso es ilegal. Y a mí me parece que detrás de esta desesperación de Milei y de todos los que lo acompañan en el gobierno con esta obsesión de transformar a la fuerza los clubes en sociedad anónima, está la necesidad de conseguir lo que ni Milei ni Toto Caputo han logrado, que son inversiones. Lo ha dicho el presidente Milei, no es que yo lo invento. Él cree que hay inversiones árabes e inversiones de un club inglés, el Chelsea, que está dispuesto a comprar a Boca, a Newell's, a Lanús y a otros clubes, y Milei define eso como inversiones rápidas y fáciles. Y es evidente que la intención del gobierno es buscar plata independientemente de lo que pasa con los clubes. Vos que tuviste la posibilidad de ser ministro y también de viajar y saber bien, porque sos una persona de confianza del exministro Roberto Lavagna, ¿pueden venir inversiones a este país con este presidente y con esta historia que tenemos?
Lo que ha pasado en los primeros meses de este gobierno no ha sido que vengan inversiones, sino al contrario, una enorme prudencia incluso de las propias inversiones locales. Galperín no la puso, ¿no? Todavía. Nadie puso nada. No volvió a la Argentina, no se radicó en la Argentina. No, todavía nadie puso nada. Pero lo importante para comprender es que el modelo del mero ajuste no genera confianza para inversiones. En la Argentina y en el mundo no compiten solo las empresas, compiten los países y las regiones. Por eso es tan importante que el gobierno nacional y el presidente comprenda que la coalición comercial con Brasil y con China forma parte de las posibilidades de crecimiento de la Argentina, no de una disputa ideológica. Además, en una economía las inversiones no vienen solo por seguridad jurídica o por una modificación de la ley laboral. Vienen, y especialmente, si hay condiciones de demanda, si los mercados ofrecen consumo o posibilidades de exportación. Y eso no lo está garantizando el actual gobierno, a tal punto que aún, a pesar del brutal ajustazo que han pegado, está cayendo la recaudación. Y sí. Y si cae la recaudación... ¿Cómo no va a caer si cada vez es menos la posibilidad de pago que tenemos los contribuyentes? Y a su vez, menor producción y menor crecimiento económico y menor consumo. Por eso es importante ver qué es lo que este gobierno en los próximos meses va a hacer frente a una restricción objetiva que es la caída de los ingresos y una perspectiva que se vislumbra como ausencia de financiamiento y de acceso al crédito. Ale, gracias por tu presencia, gracias a vos por tu tiempo. por invitarme, muchas gracias. Quiero dedicarle, luego de un corte que nos queda, ¿no? Un minutito al vocero presidencial, Javier Adorno, como lo calificó Osvaldo Ardiles. A ver, si hay un tipo mesurado que tiene la cultura inglesa, es Ardiles. Quiero leerles lo que dijo. Luego del corte, 10 segundos, 20, no se vayan. Mortal.